Cuarta parte. 7 maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. 1. 8 palabras que pueden transformar su vida. Hace unos cuantos años, se me pidió que contestara a esta pregunta en un programa de radio: ¿cuál es la lección más importante que haya usted jamás aprendido? Era cosa fácil, con gran diferencia. La lección más vital que yo haya aprendido jamás es la importancia de lo que uno piensa. Si yo supiera lo que usted piensa, yo sabría lo que es usted. Son nuestros pensamientos lo que nos hacen lo que somos. Nuestra actitud mental es el factor X que determina nuestro destino. Emerson dijo: un hombre es lo que él piensa durante todo el día. ¿Cómo él podría ser otra cosa? Yo sé ahora, con una convicción que no admite duda, que el mayor problema que usted y yo encaramos, en realidad, casi el único problema, es la elección de los pensamientos acertados. Si somos capaces de esta elección, estamos en el camino que conduce a la solución de todos nuestros problemas. Marco Aurelio, el gran filósofo que gobernó el Imperio Romano, resumió esto en 8 palabras. Son 8 palabras que pueden determinar nuestro destino. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Sí, si tenemos pensamientos felices, seremos felices. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos desdichados. Si tenemos pensamientos temerosos, tendremos miedo. Si tenemos pensamientos enfermizos, caeremos probablemente enfermos. Si pensamos en el fracaso, seguramente fracasaremos. Si nos dedicamos a compadecernos, todo el mundo huirá de nosotros. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Norman Vincent Peale dijo: no somos lo que pensamos ser, pero somos lo que pensamos. ¿Acaso recomiendo un fácil optimismo o peleane ante nuestros problemas? No, por desgracia la vida no es tan simple. Pero se recomienda que asumamos una actitud positiva y no negativa. En otras palabras, debemos ocuparnos de nuestros problemas, pero no preocuparnos. ¿Qué diferencia hay entre la inquietud y la preocupación? Permítaseme que ponga un ejemplo. Cada vez que cruzo las calles de Nueva York atestadas por el tránsito, siento inquietud, pero no preocupación. Esto significa comprender los problemas y tomar con calma las medidas para solucionarlos. La preocupación significa dar vueltas enloquecedoras e inútiles a un asunto. Un hombre puede ocuparse de sus problemas graves y, sin embargo, ir con la cabeza en alto y una flor en el ojal. He visto hacer precisamente esto a Lovell Thomas. Yo estuve asociado a Lovell Thomas en la presentación de sus famosas películas sobre las campañas Allenby Lawrence en la Primera Guerra Mundial. Lovell Thomas y sus ayudantes habían fotografiado la guerra en media docena de frentes y, lo que era todavía mejor, habían traído una constancia gráfica de T.E. Lawrence y de su pintoresco ejército árabe y una película de la conquista de Tierra Santa por Allenby. Sus conferencias ilustradas bajo el título Con Allenby en Palestina y con Lawrence en Arabia causaron sensación en Londres y todo el mundo. La temporada de ópera en Londres fue postergada 6 semanas para que Lovell Thomas pudiera continuar narrando aquellas grandes aventuras y mostrando sus películas en el Covent Garden. Después de este sensacional triunfo en Londres, vino una afortunada gira por muchos países. A continuación, Lovell Thomas pasó 2 años preparando una película sobre la vida en la India y en Afganistán. Después de una racha de mala suerte increíble, sucedió lo imposible: se vio en Londres completamente arruinado. Yo estaba con él en esa época. Recuerdo que teníamos que alimentarnos con platos baratos en los restaurantes de Lyons Corner House. En realidad, no hubiéramos podido comer si el señor Thomas no hubiese obtenido un préstamo de un escocés, James McVeigh, el conocido artista. He aquí lo que importa en el relato: incluso cuando estaba con grandes deudas y profundas decepciones, Lovell Thomas se mostraba inquieto, pero no preocupado. Sabía que, si se dejaba vencer por sus reveses, ya no valdría para nadie, incluidos sus acreedores. Por lo tanto, cada mañana, antes de salir, se compraba una flor, se la ponía en el ojal y se marchaba calle abajo por Oxford Street, con la cabeza alta y el paso decidido. Pensaba cosas positivas y valientes y no consentía que la derrota lo derrotara. Para él, aquellas bofetadas eran parte del juego, el adiestramiento útil que es necesario si se quiere llegar a lo alto. Nuestra actitud mental tiene un profundo efecto sobre nuestros poderes físicos.
Por ejemplo, J. A. Hadfield, uno de los más destacados psiquiatras ingleses, nos ofrece un ejemplo muy interesante en su estupendo librito de 54 páginas, The Psychology of Power, la psicología del poder. Pedía a 3 hombres, dice, que se sometieran a una prueba para medir el efecto de su actitud mental en su fuerza física, calculada cuando ellos hacían un dinamómetro. Les dijo que hicieran el dinamómetro con todas sus fuerzas. Hizo que lo hicieran bajo 3 diferentes condiciones. Cuando Hadfield los probó en estado normal, despiertos, revelaron una fuerza media de 101 libras. Cuando los probó después de hipnotizarlos y tras de cells que eran muy débiles, solo demostraron una fuerza de 29 libras, menos de 1/3 de su fuerza normal. Uno de esos hombres era boxeador y cuando se le dijo bajo el estado de hipnosis que era débil, manifestó que su brazo parecía diminuto, como el de un bebé. Cuando Hadfield probó a esos hombres por tercera vez, diciéndoles cuando aún estaban en estado hipnótico que eran muy fuertes, revelaron una fuerza promedio de 142 libras. Cuando tenían la mente colmada de pensamientos positivos en cuanto a su fuerza, aumentaron su capacidad física casi en un 50%. Tal es el increíble poder de nuestra actitud mental. Para ilustrar el mágico poder del pensamiento, permítaseme que cuente una de las más asombrosas historias en los anales de Norteamérica. Podría escribir un libro sobre ella, pero seré breve. En una fría noche de octubre, poco después de terminada la guerra civil, una mujer sin hogar ni amparo, apenas algo más que un vagabundo en la faz de la tierra, llamó a la puerta de la señora Webster, la esposa de un capitán retirado de la Marina Mercante, con residencia en Amesbury, Massachusetts. Al abrir la puerta, la señora Webster vio a un frágil ser, apenas más de 50 kilos de piel y hueso, ateridos. La desconocida, una señora Glover, explicó que estaba buscando un hogar donde pudiera estudiar y resolver un problema que le absorbía los días y las noches. ¿Por qué no se queda usted aquí?, replicó la señora Webster. Yo vivo sola en esta casona. La señora Glover pudo haberse quedado indefinidamente con la señora Webster sin la llegada del yerno de esta, Bill Ellis, quien había abandonado Nueva York para pasar unas vacaciones. Cuando Bill Ellis descubrió la presencia de la señora Glover, gritó: «No quiero vagabundos en esta casa», y puso a la pobre mujer en la puerta. Estaba lloviendo. La señora Glover quedó inmóvil y temblorosa durante unos minutos bajo la lluvia, después marchó carretera abajo, en busca de algún refugio. Y aquí está la parte asombrosa del relato. Aquella vagabunda, expulsada por Bill Ellis de la casa, estaba destinada a influir en las ideas del mundo más que cualquier otra mujer que haya andado por esta tierra. Ahora es conocida por millones de fervorosos seguidores como Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Sin embargo, hasta entonces, había conocido poco de la vida, salvo sus enfermedades, penas y tragedias. Su primer marido murió poco después de celebrado el matrimonio. Su segundo marido la había abandonado y se había escapado con una mujer casada. Falleció después en un asilo de pobres. Ella solo había tenido un hijo y se vio obligada, a causa de la pobreza, la enfermedad y los celos, a entregarlo, un niño de 4 años, a otra persona. Perdió toda traza de él y no volvió a verlo hasta 31 años después. A causa de su pobrísima salud, la señora Eddy se había interesado durante años en lo que llamaba la ciencia de curar por el espíritu. Pero la dramática crisis de su vida se produjo en Lynn, Massachusetts. Caminaba un día de mucho frío por la zona baja de la ciudad cuando se resbaló y cayó sobre el helado pavimento. Quedó sin conocimiento. Su espina dorsal resultó afectada y tenía terribles convulsiones. Hasta el médico supuso que iba a morirse. Declaró que, si sobrevivía por un milagro, aquella mujer ya no podría caminar. Tendida en lo que creía que era su lecho de muerte, Mary Baker Eddy abrió la Biblia y, según declaró, una guía divina le indujo a leer estas palabras de San Mateo, y, mirad, le llevaron a un hombre enfermo de parálisis, tendido en un lecho, y Jesús dijo al enfermo de parálisis: «Hijo, ten buen ánimo, porque tus pecados te han sido perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y el hombre se levantó y se fue a su casa. La señora Eddy manifestó que estas palabras de Jesús le procuraron tanta fuerza, tal fe, tal poder de curación, que inmediatamente saltó de la cama y caminó. Y añadió: «Esta experiencia fue la manzana caída que me llevó al descubrimiento de cómo podía sentirme bien y hacer que los demás se sintieran lo mismo».
Conseguí la certidumbre científica de que toda causa es espíritu y todo efecto un fenómeno mental. Tal es el modo en que Mary Baker Eddy se convirtió en la fundadora y la suprema sacerdotisa de una nueva religión, la ciencia cristiana, la única gran fe religiosa que haya jamás sido establecida por una mujer, una religión que se ha extendido por todo el globo. Es probable que ustedes estén diciéndose ahora, este Carnegie está haciendo proselitismo para la ciencia cristiana. No. Están ustedes equivocados. No pertenezco a la ciencia cristiana. Pero, cuanto más vivo, más me convenzo del tremendo poder del pensamiento. Como consecuencia de 35 años dedicados a enseñar a adultos, sé que hombres y mujeres pueden eliminar la preocupación, el miedo y diversas enfermedades y transformar sus vidas mediante un cambio en sus pensamientos. Me consta. Me consta. Me consta. He presenciado cientos de veces transformaciones increíbles. Las he visto tan a menudo que ya no me llaman la atención. Por ejemplo, una de esas transformaciones fue experimentada por uno de mis alumnos. ¿Qué se la había provocado? La preocupación, me dijo mi alumno, me preocupaba por mi delgadez, porque estaba perdiendo el cabello, porque temía no ganar nunca el dinero necesario para casarme, porque tenía la impresión de que nunca sería un buen padre, porque creía que iba a perder a la muchacha con la que quería casarme, porque entendía que mi vida no era feliz. Me preocupaba acerca de la impresión que causaba en los demás. Me preocupaba porque temía tener úlceras en el estómago. Ya no podía trabajar y abandoné mi puesto. Mi tensión aumentó hasta que parecía una caldera sin ninguna válvula de seguridad. La presión era tan insoportable que algo tenía que ceder. Y cedió. Si no ha tenido usted nunca un derrumbe nervioso, niegue a Dios no tenerlo, porque ningún dolor físico es comparable a la angustia sin límites de un espíritu atormentado. Mi derrumbe fue tan grave que no podía hablar ni siquiera con mi familia. No tenía dominio alguno sobre mis pensamientos. Tenía un miedo espantoso. El menor ruido me hacía saltar. Huía de todo el mundo. Lloraba sin el menor motivo aparente. Cada día era una agonía. Me sentía abandonado de todos, hasta de Dios. Durante 4 meses estuve visitando a especialistas de los nervios y a psiquiatras. Los primeros me recetaron píldoras y los segundos siguieron las huellas de mis sueños y sondearon en mi infancia a la busca de complejos ocultos. Las píldoras solo fueron un alivio momentáneo y los sondeos solo me procuraron preocupaciones nuevas. Estuve tentado de tirarme al río y acabar con todo. Decidí finalmente hacer un viaje a Florida con la esperanza de que el cambio de ambiente me hiciera bien. Al subir al tren, mi padre me entregó una carta y me dijo que no la abriera hasta llegar a Florida. Llegué a Florida en el apogeo de la temporada turística. Como no pude conseguir habitación en un hotel, me alojé en el dormitorio de un garaje. Intenté que me incluyeran en la tripulación de un carguero que zarpaba de Miami, pero no tuve suerte. Pasaba mi tiempo en la playa. Me sentía en Florida más desdichado que en mi casa, por lo tanto, abrí el sobre que mi padre me había entregado. La nota decía: hijo mío, estás a 1.500 millas de casa y no te sientes mejor, ¿no es así? Sabía que sería así, porque te llevaste contigo la única causa de tus zozobras, que eres tú mismo. No hay nada que ande mal en tu cuerpo o tu espíritu. No son las situaciones por las que has pasado lo que te ha puesto así, sino lo que tú piensas de esas situaciones. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Cuando comprendas esto, hijo mío, vuelve a casa, porque estarás curado. La carta de mi padre me enfureció. Quería simpatía, no instrucción. Estaba tan chiflado que en aquel momento decidí no volver nunca más a casa. Aquella noche me paseaba por una de las calles apartadas de Miami y llegué a una iglesia donde se estaban celebrando unos servicios. No teniendo otro lugar a donde ir, entré y escuché un sermón sobre el tema: quien conquista su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. La permanencia en el sedante ambiente de la casa de Dios y la repetición por el predicador de las ideas expuestas por mi padre en su carta barrieron toda la basura que se había acumulado en mi cerebro. Podía pensar con claridad y de modo razonable por primera vez en mi vida. Comprendí lo estúpido que había sido. Estaba escandalizado de verme a la verdadera luz. Allí estaba, queriendo cambiar el mundo entero y todo lo que contenía, cuando la única cosa que necesitaba cambiar era el foco de las lentes de la cámara fotográfica que era mi espíritu.
A la mañana siguiente hice mi equipaje y emprendí el regreso a casa. Una semana después había vuelto a ocupar mi puesto. 4 meses después me casé con la muchacha que temía perder. Ahora somos una familia feliz con 5 hijos. Dios ha sido bueno conmigo tanto material como mentalmente. En la época de mi quebranto nervioso, era capataz de noche de un pequeño establecimiento que ocupaba a 18 personas. Ahora soy superintendente de la fabricación de cartón y estoy al frente de 450 trabajadores. Creo que ahora aprecio bien los valores de la vida. Mi vida es más completa y amiga. Cuando los momentos de ansiedad tratan de infiltrarse, como sucede en las vidas de todos, me digo que debo enfocar de nuevo mi cámara y todo se resuelve perfectamente. Puedo decir honradamente que me alegro de haber padecido aquella depresión, porque descubrí por medio de la dura experiencia el poder que los pensamientos pueden tener sobre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ahora mis pensamientos trabajan para mí y no en contra de mí. Comprendo ahora que mi padre tenía razón cuando decía que no eran las situaciones exteriores la causa de mi sufrimiento, sino lo que yo pensaba de esas situaciones. Tan pronto como me di cuenta de esto, me curé y seguí curado. Tal fue la experiencia de aquel alumno mío. Estoy totalmente convencido de que nuestra paz interior y nuestra alegría dependen no de dónde estamos, qué tenemos o qué somos, sino únicamente de nuestra actitud mental. Las condiciones exteriores tienen que ver con esto muy poco. Por ejemplo, tomemos el caso del viejo John Brown, quien fue colgado por apoderarse del arsenal del Estado en Harper's Ferry e incitar a los esclavos a la rebelión. Fue trasladado al patíbulo sentado en su ataúd. El carcelero que iba junto a él estaba nervioso y preocupado. Pero John Brown se mostraba sereno y frío. Levantó la vista hacia los montes de la Sierra Azul de Virginia y exclamó: ¡qué hermoso paisaje! Nunca tuve antes la oportunidad de contemplarlo. O tomemos el caso de Robert Falcon Scott y sus compañeros, los primeros ingleses que alcanzaron el Polo Sur. Su viaje de regreso fue probablemente el viaje más cruel que haya emprendido jamás el hombre. Se habían quedado sin alimentos y sin combustible. No pudieron avanzar más porque una imponente ventisca rugió en aquellas lindes del mundo durante 11 días y sus noches. El viento era tan fuerte y vivo que tajaba el hielo polar. Scott y sus compañeros sabían que iban a morir, habían llevado consigo una cantidad de opio para esta contingencia. Una fuerte dosis de opio les haría entrar en la región de los sueños agradables para no despertarse más. Pero desdeñaron la droga y murieron, cantando vibrantes y alegres canciones. Sabemos que sucedió esto por la carta de adiós que halló junto a los helados cuerpos una partida de salvamento 8 meses después. Sí, si cultivamos pensamientos creadores de valor y serenidad, podemos disfrutar de un paisaje sentados en nuestro ataúd y camino del patíbulo, o podemos entonar vibrantes y alegres canciones en los momentos en que morimos de hambre y de frío. En su ceguera, Milton descubrió la misma verdad hace 300 años, es el alma su propio hogar y puede del cielo hacer averno y del averno cielo. Napoleón y Ellen Keller son ejemplos perfectos de la declaración de Milton. Napoleón tenía todo lo que los hombres por lo general ambicionan: gloria, poder, riquezas, pero declaró en Santa Elena: jamás he conocido 6 días felices en mi vida. En cambio Ellen Keller, ciega y sordomuda, manifestó: he encontrado que la vida es tan bella. Si medio siglo de vida me ha enseñado algo, este algo es que nada que no seas tú mismo puede traerte la paz. En realidad, no hago otra cosa que intentar la repetición de lo que Emerson dijo también en las palabras finales de su ensayo sobre la confianza en sí mismo. Una victoria política, un aumento de rentas, el restablecimiento de un ser querido, el retorno de un amigo ausente o cualquier otro acontecimiento totalmente externo entonan el ánimo y hacen pensar que se acercan días felices. No lo creamos. Nunca puede ser así. Solo nosotros mismos podemos traernos la paz. Epicteto, el gran filósofo estoico, nos previno que debemos tener más cuidado en eliminar los malos pensamientos de nuestro espíritu que en eliminar los tumores y abscesos del cuerpo. Epicteto dijo esto hace 19 siglos, pero la medicina moderna no apoya. El Dr. G. Canby Robinson declaró que 4 de cada 5 pacientes internados en el Hospital Johns Hopkins tenían afecciones provocadas por tensiones de tipo emocional. Esto era frecuentemente verdad incluso en casos de trastornos orgánicos. En última instancia, la causa de estos trastornos puede encontrarse en desajuste con la vida y sus problemas, manifestó el referido médico. Mantan,
el gran filósofo francés, adoptó estas 18 palabras como lema de su vida: un hombre no es herido tanto por lo que sucede, cuanto por su opinión de lo que sucede. Y nuestra opinión de lo que sucede es cosa enteramente nuestra. ¿Qué quiero decir? Tengo la colosal desfachatez de decirle a la cara, a usted, abrumado por sus problemas y con los nervios de punta, que, en estas condiciones, puede cambiar su actitud mental mediante un esfuerzo de la voluntad. Sí, quiero decir precisamente eso. Y esto no es todo. Voy a mostrarle a usted cómo se hace. Tal vez exija cierto esfuerzo, pero el secreto es sencillo. William James, nunca superado en su conocimiento de la psicología práctica, hizo una vez esta observación: la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad, acción y sentimiento van juntos y, regulando la acción, que se halla bajo el dominio directo de la voluntad, podemos regular indirectamente el sentimiento, que no lo está. En otros términos, William James nos dice que no podemos cambiar instantáneamente nuestras emociones con solo la decisión de hacerlo, pero que podemos cambiar nuestras acciones. Y que, al cambiar nuestras acciones, cambiaremos automáticamente nuestros sentimientos. Por tanto, explica, el camino voluntario de valor soberano para llegar a la alegría, si es que la has perdido, es sentarte alegremente y actuar y hablar como si la alegría estuviera ya a tu lado. ¿Da resultados este truco tan sencillo? Es como la cirugía estética. Ensáyelo. Ponga en su cara una sonrisa amplia y honrada, saque el pecho, respire pausada y profundamente, y entone algo. Si no puede usted cantar, silbe. Si no puede usted silbar, tararee. Pronto descubrirá usted a qué se refería William James, que es físicamente imposible permanecer deprimido o agobiado mientras se manifiestan los síntomas de una felicidad radiante. Es esta una de las pequeñas verdades básicas de la naturaleza que puede fácilmente obrar milagros en nuestras vidas. Conozco a una mujer de California, no mencionaré su nombre, que eliminaría todas sus desdichas en 24 horas si conociera este secreto. Es mujer de edad y viuda, es cosa triste, lo admito, pero ¿es que intenta ser feliz? No, si se le pregunta cómo se encuentra contesta, oh, muy bien. Pero, con la expresión de su rostro y el temblor de su voz, está diciendo, oh, Dios mío, si supiera usted todo lo que yo he pasado. Parece que está reprochando a los demás que se muestren contentos ante ella. Hay cientos de mujeres en peor situación que ella. Su marido le dejó un seguro suficiente para las necesidades del resto de su vida y tiene hijas casadas que pueden procurarle un hogar. Pero raramente sonríe. Se queja de que sus 3 hijos políticos son ásperos y egoístas, aunque pasa temporadas de meses en sus casas. Se lamenta de que sus hijas nunca le regalan nada, aunque atesora cuidadosamente sus propios bienes para la vejez. Es una plaga para ella misma y su desdichada familia. Pero, ¿es necesario que sea así? Es una lástima, porque podría transformarse de lo que es, una mujer amargada e infeliz, en un miembro de la familia respetado y querido, siempre que quisiera el cambio. Y todo lo que necesitaría para esta transformación es comenzar a actuar de modo animoso y alegre, a actuar como si tuviera que dar expresión a un amor de juventud en lugar de dar vueltas a su amargado carácter. H.J. Englert, de Tell City, Indiana, aún vive porque descubrió este secreto. Hace 10 años, el señor Englert tuvo fiebre escarlatina. Cuando se restableció, vio que había contraído nefritis, una enfermedad de los riñones. Consultó a toda clase de médicos, incluso curanderos, según me dijo, sin resultado alguno. Después, pasado cierto tiempo, tuvo otras complicaciones. Su presión sanguínea subió. Consultó a un médico y éste le dijo que la presión había alcanzado el altísimo punto de 214. Agregó que el caso era fatal, que tenía un carácter progresivo y que valía más que el paciente ordenara sus asuntos cuanto antes. Y Englert dice, fui a casa, verifiqué que mi póliza de seguro estaba al día, pedí perdón al hacedor por mis faltas y me dediqué a sombrías meditaciones. Hice desdichados a cuantos estaban a mi alrededor. Mi mujer y mis hijos estaban aterrados y yo mismo me sentía muy deprimido. Sin embargo, al cabo de una semana de compadecerme, me dije, eres un estúpido. Quizá aún tardes un año en morir. ¿Por qué? Pues, no intentas mostrarte alegre mientras estés en este mundo. Saqué el pecho, sonreí y traté de actuar como si todo fuera normal. Admito que fue costoso en un principio, pero me forcé a ser agradable y animoso. Y esto fue un bien,
no solamente para mi familia, sino también para mí. El primer resultado fue que comencé a sentirme mejor, casi tan bien como pretendía sentirme. La mejoría continuó. Y hoy, meses después de la supuesta fecha de mi fallecimiento, no solamente estoy vivo, bien y contento, sino también con mi presión sanguínea en la normalidad. Tengo una cosa por cierta, que la predicción del médico se hubiera cumplido si hubiese continuado alimentando los pensamientos de derrota. Pero di a mi cuerpo una oportunidad para curarse sin otro esfuerzo que el que supone un cambio en la actitud mental. Quiero hacer esta pregunta: si una actuación animosa y los pensamientos positivos de salud y valor bastan para salvar la vida de un hombre, ¿por qué usted y yo vamos a soportar ni un minuto más nuestros malos humores y depresiones de orden secundario? ¿Por qué hacer de nosotros y de cuantos nos rodean seres infelices y melancólicos cuando es posible crear la felicidad por medio de una simple actuación animosa? Hace años leí un librito que tuvo un duradero y profundo efecto en mi vida. Se titulaba As a Man Thinks, Piensa como un hombre, y es de James Lane Allen. He aquí lo que decía. Uno verá que, si cambia sus pensamientos sobre las cosas y los demás, las cosas y los demás cambiarán. Si un hombre cambia radicalmente sus pensamientos, quedará asombrado de la rápida transformación que se producirá en las condiciones materiales de su vida. Los hombres no atraen por lo que quieren, sino por lo que son. La divinidad que da forma a nuestros propósitos somos nosotros mismos. Todo lo que un hombre consigue es el resultado directo de nuestros propios pensamientos. Un hombre solo puede prosperar, conquistar y alcanzar sus metas elevando sus pensamientos. Solamente puede permanecer débil e ínfimo por negarse a esta elevación. De acuerdo con el libro del Génesis, el Creador dio al hombre el dominio sobre toda la tierra. Fue un gran presente. Pero no me interesan prerrogativas tan regias. Todo lo que quiero es el dominio sobre mí mismo, el dominio sobre mis pensamientos, el dominio sobre mis miedos, el dominio sobre mi inteligencia y mi espíritu. Y lo más maravilloso es que yo sé que puedo conseguir este dominio en medida asombrosa, en cuanto lo desee, con solo regular mis actos, los cuales regulan a su vez mis reacciones. Recordemos estas palabras de William James: gran parte de lo que denominamos mal puede ser convertido muchas veces en un bien amplio y tónico con solo el cambio interior del paciente de una actitud de miedo a otra de lucha. Luchemos por nuestra felicidad. Luchemos por nuestra felicidad siguiendo un programa diario de pensamientos animosos y constructivos. He aquí un programa así. Se titula Solo por hoy. Juzgué este programa tan alentador que distribuí cientos de ejemplares. Fue escrito hace 36 años por el extinto Sybil F. Partridge. Si usted y yo lo seguimos, eliminaremos la mayoría de nuestras preocupaciones y aumentaremos de modo inconmensurable nuestra porción de lo que los franceses llaman la joie de vivre. Solo por hoy. 1. Solo por hoy, seré feliz. Esto supone que es verdad lo que dijo Abraham Lincoln, que la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. La felicidad es algo interior, no es asunto de fuera. 2. Solo por hoy, trataré de ajustarme a lo que es y no trataré de ajustar todas las cosas a mis propios deseos. Aceptaré mi familia, mis negocios y mi suerte como son y procuraré encajar en todo ello. 3. Solo por hoy, cuidaré de mi organismo. Lo ejercitaré, lo atenderé, lo alimentaré, no abusaré de él ni lo abandonaré, en forma que será una perfecta máquina para mis cosas. 4. Solo por hoy, trataré de vigorizar mi espíritu. Aprenderé algo útil. No seré un haragán mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, meditación y concentración. 5. Solo por hoy, ejercitaré mi alma de 3 modos. Haré a alguien algún bien sin que él lo descubra. Y haré 2 cosas que no me agrade hacer, solo, como dice William James, por ejercitarme. 6. Solo por hoy, seré agradable. Tendré el mejor aspecto que pueda, me vestiré con la mayor corrección a mi alcance, hablaré en voz baja, me mostraré cortés, seré generoso en la alabanza, no criticaré a nadie, no encontraré defectos en nada y no intentaré dirigir o enmendar la plana al prójimo. 7. Solo por hoy, trataré de vivir únicamente este día, sin abordar a la vez todo el problema de la vida. Puedo hacer en 12 horas cosas que me espantarían si tuviera que mantenerlas durante una vida entera. 8. Solo por hoy, tendré un programa. Consignaré por escrito lo que espero hacer cada hora. Cabe que no siga exactamente el programa, pero lo tendré. Eliminaré 2 plagas, la prisa y la indecisión.
9. Solo por hoy, tendré media hora tranquila de soledad y descanso. En esta media hora pensaré a veces en Dios, a fin de conseguir una mayor perspectiva para mi vida. 10. Solo por hoy, no tendré temor y especialmente no tendré temor de ser feliz, de disfrutar de lo bello, de amar y de creer que los que amo me aman. Si queremos cultivar una actitud mental que nos proporcionará paz y felicidad, he aquí la regla 1, pensemos y actuemos con alegría y nos sentiremos alegres. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.